allí porque en la tele. Allí en la pantalla. Claro. Y acá con nosotros Cintia Finbar. ¿Cómo están? Cintia podría haber sido. Cintia Finbar. Gin. Qué difícil mi apellido siempre para todos. Pero bueno, acá lo pronuncian bien, así que estoy contenta. Bueno, estábamos... Cintia a punto de entrar en feria. Mirá que claro, no viene, ya en la síntesis del año, ¿no? Lo dijimos la otra vez. Que ya Cintia va repasando, ¿no? Para el anuario, que seguramente va a ser el 1. Viste que todos los años te publica, ¿no? El anuario de los casos policiales más importantes. Y lo vamos a tener acá en exclusiva, antes que salga en el 1. Obvio, y sí, la radio funciona así. Compromete. No, sí. Pero acá lo fuimos trabajando también semana a semana. Es un poco hacer una especie de rejunte, ¿no? También para contar qué fue todo el recorrido que hicimos. La semana pasada hicimos desde lo policial, hoy vamos a hacer desde lo judicial, porque como decía Rochi, estamos pisando ya la feria, ¿sí? ¿Qué pasa? La feria, bueno, en enero no se desarrollan audiencias judiciales, entonces, bueno, tratan de resolver lo último ahora, lo que queda en diciembre, después ya desde febrero vuelve todo a su sitio. Es un mes, ¿no? Un mes. La feria. Un mes de feria, sí. Que se le da vacaciones a todos los empleados del sí, la justicia se cansa también. Hay que estar todo el tiempo con la balanza y la... El ícono, ¿no? El ícono de la justicia. Bien, bueno, como les decía, traje dos de los últimos juicios que se realizaron en los tribunales de La Matanza. El primero que venimos desarrollando y que se realizó el juicio por jurados en esta universidad, el caso de Rafael Moreno, recordamos el ex policía de la Federal que mató en Navidad pasada, ya estamos pisando casi un año del hecho, ¿sí? En Navidad pasada a Sergio Díaz después de pedirle que baje el volumen de la música en Lomas del Mirador. Bueno, se desarrolló el juicio por jurado en la universidad, como bien decíamos. Fue hallado culpable, ¿no? Se dictó veredicto de culpabilidad para Rafael Moreno por la alternativa, como habíamos mencionado, de homicidio culposo. Faltaba que se desarrolle la audiencia de cesura y de esa audiencia de cesura en que se juntan las partes, ¿no? Querella, defensa, fiscalía, ¿sí? Y el juez, en este caso la jueza Lucila Pacheco, faltaba que se determine la pena, ¿sí? El miércoles pasado se realizó esta audiencia de cesura, todo fue en tramos en este caso, veníamos hablando un poco fuera del aire de cómo, hablamos hace un mes del juicio por jurado que se desarrolló. Muy extenso todo, pero finalmente hubo pena y se comunicó ayer, pasada las 2 de la tarde, de manera digital, virtual, se brindó la pena que se arribó después de este acuerdo y de analizar. La jueza comunicó que para Rafael Moreno se daba la pena de 8 años y 6 meses por la calificación penal que habían votado, que era el homicidio culposo, ¿sí? Ahí tuvo sus discrepancias la familia, sí, no estaba de acuerdo desde esa alternativa que eligió el jurado popular, el jurado soberano, como dicen los tribunales, pero bueno, es lo que decidieron a nivel judicial, ¿sí? Entonces había dentro de ese homicidio culposo las alternativas y el margen para dar esa pena no eran muy altos. Una prisión perpetua no iba a caber para esa alternativa judicial, ¿sí? Entonces, 8 años y 6 meses para Rafael Moreno, 10 años de inhabilitación para aportación de armas de fuego. Recordemos que cuando lo detienen a él con el arma que mató a Sergio Díaz no estaba habilitada, sí no estaba en vigencia, sí, para ser utilizada. Bueno, 10 años para inhabilitaron para aportar un arma de fuego, ¿sí? En 10 años él podría volver a tener un arma. Cuando más o menos sale en libertad, ya va a tener... la posibilidad de volver a aportar arma de fuego, ¿sí? Y después otro de los puntos importantes... Tendrían que poner una señalización, ¿no? Aquí al lado vive el vecino que suele abrir fuego Baja el volumen. Claro, no intente nada. Además porque con el vecino te podés pelear por otras cosas también, ¿viste? No es que solo la música. ¿Por qué se le da 10 años nada más de inhabilitación? Es de acuerdo a las pruebas, de acuerdo a lo que se presenta, ¿sí? Siempre nosotros hablamos de esta ley escrita que tenemos en el Código Penal. Bueno, de acuerdo a todos estos elementos es lo que se analiza en esta audiencia de cesura, si se le da más o menos, ¿sí? Bueno, hay que ver esos veriscuetos, ¿no? Que se puso en debate en esa audiencia de cesura para determinar que sean 10 años y no 5 o no menos, ¿no? O claro, no más. No, pero ahí lo que mandó entonces no es porque se consideró que casi como que fue un accidente en realidad. Claro. Esto es lo que consideró el jurado consideró el jurado, que no fue
deliberadamente a matar porque tenía ganas de matarlo. Se le escapó el tiro. Se le escapó, claro. En el fragor en esto de estar con un arma en la mano y pegarle con el revólver en la panza al otro, nunca sabes en qué momento puede haber un accidente y se te escape un tiro, ¿no? Eso es lo que analizó el jurado. Bien, qué sé yo. Raro. Y otro, les decía, otro de los puntos legitima un montón de otras cosas que puedan llegar a pasar, y más en ¿no? este contexto que venimos hablando, ¿no? De pedir, ¿no? La aportación de armas, bueno, estos proyectos que se presentaron y se hablaron durante el año, que se pusieron medio en agenda. Bueno. ¿Podemos decir que fue una condena para él no tan mala, no tan negativa? Y la sacó barata. Recontra barata. En relación a lo que pedía, a ver, en principio iban por la absolución. Sí, claro. Su abogado defensor, Francisco Neto, ¿no? El ex abogado de Milei, iba por la absolución. Después, bueno, viendo las pruebas que se fueron presentando, iba por esta que fue el homicidio culposo, ¿no? Que accidental de alguna manera, que es lo que se considera el homicidio culposo, que no hubo intención de matar. Entonces, de alguna manera, para la familia también salió beneficiado, sí, en esta sentencia. Lo que no salió beneficiado, que se pidió hasta último momento por parte de la defensa, es la prisión domiciliaria, ¿sí? Sabemos que por la edad que tiene él, 74 años al momento del hecho, podía pedirla. De hecho, la pidió, se le negó durante todo el proceso de investigación, se le negó. Ahora se volvió a pedir en esta audiencia de cesura para que él esta pena, ¿no? De 8 años y 6 meses pase en algún domicilio. Creemos que el pedido no fue para pasarlo en el domicilio que él vivía, porque sabemos que hubo escrache, hubo muchas situaciones de violencia, ¿no? Y de fervor por todo lo que pasó post-homicidio, pero se presentó el pedido. Fue negado por la jueza, ¿sí? Considera que debe pasar en una unidad penitenciaria, que no comunicaron cuál, pero sí en una unidad penitenciaria en principio de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Así que esos 8 años y 6 meses. Tenemos que contar también desde los años que él son, bueno, casi un año, se va a descontar, ¿sí? Okay. Se descuenta este año que él estuvo en prisión de esa pena, ¿sí? Entonces es un poquito menos. Pero bueno, lo cierto es que es una pena mucho menor que la familia esperaba dentro de, si vamos a hablar desde el juicio por jurado, ¿no? Porque sabemos que ya sabían que iba a ser una pena mucho menor a la que esperaban ellos en el juicio por jurado. Una de las alternativas era prisión perpetua dentro de la calificación penal y no ocurrió. Entonces ya sabían desde el vamos que no iba a ocurrir eso, ¿sí? Así que bueno, la familia no va a apelar esta situación, generalmente no se apelan cuando hacen juicios por jurados, queda una sentencia y queda la sentencia firme, pero bueno, hay instancias que se pueden seguir consultando. Lo cierto es que muchas veces los abogados ponen, ¿no? Sobre la mesa esto de decir, bueno, hasta acá un cierre, ya se definió por hay quienes jurado. ¿no? Que de alguna manera muchas familias, no es este el caso porque no nos han contado, pero sí lucran, ¿no? Con esta sensación de que se va a conseguir más, con la instancia de estirar cuando se sabe que no. Como es el caso, también el otro caso que les traje hoy, que es un juicio abreviado, ¿no? Mira. Siempre hablamos de juicios orales públicos que se elevan en diferentes tribunales o que se desarrollan en la universidad. Este es un juicio abreviado que se desarrolló en el tribunal número 4, ¿sí? A cargo del doctor Gayoli Fiumara, ¿sí? Bueno, en ese caso es el homicidio Jorge López, ¿no? Un delivery que estaba como solía repartir en diferentes puntos, ¿sí? Del conurbano. Trabajar, en este caso estaba en Virrey del Pino. Fue abordado por dos criminales, ¿sí? Que intentaron sustraerle la moto, le dispararon en la cabeza y murió en el acto, Jorge, ¿sí? Desde ese momento se inició una investigación. Esto ocurrió el 15 de marzo del 2023, ¿sí? Se realizó una investigación. En la investigación se pudieron arribar algunas pruebas, no muchas, ¿sí? Por esto es lo que les voy a contar qué pasó. Como no se arribaron a tanta cantidad de pruebas y hay cuestiones que no se pudieron dar por acreditada, por ejemplo, la actitud de disparo, si el arma de fuego se halló o no. Bueno, estos puntos hacen que, al no haber prueba, no se puede sobre nada juzgarlo, ¿sí? Entonces, dentro de las pruebas que se presentaron, lo mejor que consideraron los abogados de la querella, que es de la familia de Jorge López, es realizar un juicio abreviado.
¿sí? En el juicio abreviado, más o menos como se desarrolla en la audiencia de cesura, ¿sí? Se juntan las partes, abogados de defensores, querella, fiscalía y el tribunal, ¿sí? En este caso el doctor Gayol, y debaten a ver sobre la prueba qué hay. Bueno, lo que arribaron en este juicio abreviado es a 15 años, ¿sí? 15 años de prisión para cada uno de los dos homicidas, Gabriel Alberto y Fabio Catán, reincidente también, que dentro de las preguntas, ¿no?, que le hacíamos a la familia es como si no había cumplido la pena, ya estaba en la calle y estaba delinquiendo también. No, bueno, claro. También son estos permisos que pasan también en la justicia, las fallas judiciales, las fallas en el sistema, ¿no?, que hacen que una persona así vuelva a estar en la calle, vuelva a portar un arma y vuelva a matar. Tiene reincidencia, no nos comunicaron si por un homicidio, lo cierto es que tiene antecedentes penales, claro, ¿sí? Entonces, circulaban una moto con un cómplice, mataron a otro y le dieron 15 años. Así que la familia, obviamente, cree que no hay justicia, ¿no?, con esta pena, pero sostiene que dentro de todo lo malo, sí, claro, es la mejor pena que se pudo conseguir, ¿sí? Bien. Dentro de lo que pudieron investigar, sí, conseguir los testigos, muchos testigos que hablaron, que después se tiraron para atrás de alguna manera, hablan ellos, dicen de que se arrepintieron o por miedo también, claro, no siguieron declarando. Entonces lo cierto que con lo que se tenía se acordó, ¿sí? 15 años para cada uno. Hablamos con el tribunal también, ¿no? Un poco para entender de estos juicios abreviados, sí, se puede apelar. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, también ocurre un poco como los juicios por jurados en relación de que si se acuerda llevarlo de tal manera, en este caso para no ir a instancia de oral, juicio oral, claro, si de alguna manera las partes están de acuerdo en desarrollarlo así, bueno, no se apela, ¿no? Se entiende que lo máximo que se pudo pedir y llegar fue esa pena y es lo que considera. Bueno, después están, ¿no?, los alcances, digo, a nivel emocional de esa familia que siente que 15 Nunca años no es nada y que, como nos decían, el dolor es perpetuo en ellos, sí, y va a ser por siempre, ¿no? Entonces era padre de familia, bueno, todos esos detalles que te va contando la familia para entender también la radiografía de un joven que, como tantos, tal cual, salía, digo, a trabajar de libre y en uno de las localidades de La Matanza, ¿no?, encontró un destino mortal, ¿no?, sin buscarlo. Ahí está. Así que el juicio abreviado, mirá, aprendimos un poco también, ¿eh? El juicio abreviado es cuando no se cuenta con las pruebas suficientes. En otro caso también se puede pedir. Es una alternativa, sí. Es una alternativa cuando se considera que el máximo, que el claro, están pidiendo, nos contaban desde los tribunales, están pidiendo muchos juicios abreviados, ¿sí? Son acuerdos para no llegar a ese oral porque también implica costos, ¿no? Llegar a esos juicios no es que es lo mismo, ¿sí? A veces en estos juicios abreviados se dice, bueno, tenemos todas estas pruebas, más de esto no vamos a poder conseguir o probar, ¿no? Depende del caso. Pero bueno, llegamos a este acuerdo. Estás de acuerdo vos todas las partes, entonces se arriba a este veredicto. Obviamente después eso que se debate se analiza por parte del tribunal para también determinar la calificación penal, ¿sí? En este caso robo agravado por el arma de fuego. Todo bajo protocolo, ¿no? Exacto. Cintia, te consulto, mira, no lo charlé, digo, si no hay mucho para contar, lo dejamos ahí, lo dejamos pendiente, pero bueno, este fin de semana Morón, ¿no?, estuvo un poco también en el centro de la escena policial con un caso bastante raro desde los hechos, ¿no?, porque alguien que atropella y después que un ex policía, digo, salió y después fue a la comisaría a entregarse y ahí termina matando a un primo de la víctima. Digo, toda una secuencia que terminó casi en una pueblada en Morón. Digo, la verdad que cuando uno dice, todo eso pasó en un rato, digo, ¿cómo de golpe un barrio tranquilo pasa algo y termina en un desastre, ¿no? Sí, a mí lo que me pasó con el caso de Morón es cómo enseguida se engloba, ¿no? Que muchas veces se entiende en este contexto de que el policía que mata siempre mata a un delincuente y como que no se empieza a indagar. Claro. En este caso la familia dicen que él no tenía antecedentes, no tenía problemas con nadie, digo, no era un delincuente, digo, porque hubo muchos casos de este fin de semana, de los últimos días incluso, gendarmes que mataron, policías que mataron a delincuentes en situación de robo.
decirlo. Pero yo siento que de alguna manera el homicidio en manos de efectivos policiales, como es en el de Morón, enseguida se ponen en tela de juicio y no se debaten en profundidad qué es lo que ocurre, ¿no? Sí, como y te das cuenta rápidamente también por la reacción popular, digo, que hubo así como mucha bronca de golpe y digo, eso llama la atención porque también es parte se acercaron a la comisaría, todo, hubo heridos, sí, una pueblada realmente... bueno, hay que ver qué dice ahora la justicia, qué investigación hay por detrás de este ataque, ¿sí? Pero a mí me da la sensación esto, digo, que si la familia no salía, ¿no? A reclamar, digo, a manifestarse de alguna manera, a contar la otra cara, en este caso, de lo que ocurre, queda como la sensación de que, bueno, por algo lo habrá matado, ¿no? Y además tenemos un poco esto de si queda impune, si la familia no reacciona, queda impune, pero también reacciones excesivas, esto de lo identificaron y lo empezaron a correr, y termina con la muerte de otra persona. Sí. Entonces, digo, porque el policía, digo, estaba armado, salió armado, digo, a entregarse, pero se llevó un arma, digo, y termina generando un drama mayor, ¿no? Esto que hablamos, ¿no? De las víctimas colaterales que puede haber también. Es que la inseguridad y la violencia muchas veces no es solo con la persona, ¿no? Quien recibe la lesión o la agresión, sino también con quienes están. Hemos hablado de casos de que se realiza un enfrentamiento, un tiroteo y gente que pasa por la vereda y también queda lesionada por esas agresiones, ¿no? Bueno, terrible caso. Sí, además Carlos Peloso es el policía. Como que el fin de año, no sé por qué, pero siempre es más sensible todo, ¿no? Es como, bueno, de hecho el caso del policía y el vecino parece que también fue un caso de fin de año, ¿no? Claro, en la Navidad. No entendemos, digo, si hay alguna relación en función de la sensibilidad de las personas y si la gente está más predispuesta a bueno, esto con la mecha corta, ¿viste? Cuando dicen, está con la mecha corta. No fue un caso de inseguridad de policiales, pero el caso que ayer me crucé fue en Las Cañitas. Un policía retirado discutió con su pareja por Navidad y se suicidó después de esa discusión, ¿no? Y es esto que Leo cuenta, que es como si todo el umbral de sensibilidad estuviera a tope en esta época, ¿no? En época de fin de año, sí. Y son todos ex policías o policías. Claro, gente armada, básicamente. Gente armada. Ese es el punto, ¿no? Cuando empezás a desmenuzar los casos, bueno, ¿a qué se dedican, no? ¿Tienen portación de arma? Bueno, ¿tienen antecedentes? Bueno, en muchos casos analizar un poco más. Muchos con ideologías también, que por ahí tienen objetos en sus casas nazis, y eso también hemos visto, algún que otro caso. Sí, que han hecho allanamientos y encontraron, están muy activos, ¿no? En redes con estos discursos. Claro, ese también es lo otro. Otra pestaña. Yo no lo quiero llamar vía libre, ¿no? Pero me parece que es como que hay momentos también históricos que parece que el vale todo está de moda, ¿no? Y que, bueno, una persona armada está como avalada para que... No hay un sí, se empieza a naturalizar, digo, ¿no? Hay acciones o situaciones que se naturalizan, entonces en ciertos contextos es como... Sí, es uno más que está armado, que reaccionó así, o mismo en este caso que hablábamos, ¿no? Que se le festejaban. No sabemos, digo, en las redes, digo, a nivel comentario funcionan de una manera. Lo cierto que están ahí y se consumen, ¿no? Entonces que se festeja. Bueno, ayer con el tema de la pena a Rafael Moreno decían, bueno, ahora se va a la casa, que ya está, ¿no? Viene el jubilado, digo... Qué peligro, ¿no? Que empiece a circular como y naturalizarse y seguir naturalizándose estas situaciones de violencia extrema donde está penado, ¿sí? Convengamos que al tipo se le arruinó la vida, ¿no? Porque más allá de si son 8 años, 10 años, que en definitiva para una persona que ya tiene entrado en años es listo, es terminar prácticamente con más de 80 años. Con tu vida en tal cual la conocía. Porque digo, parece que no tiene consecuencias y acá lo que Cintia me parece que nos da
como conocimiento es que todas las cosas tienen consecuencias que parecen que son, bueno, no pasa nada. Bueno, el tipo sí pasa, uno perdió la vida, el otro se tuvo que enfrentar con un juicio oral que sí, todo un no fue gratis, no es gratis ir y pegarle un tiro a alguien. Pero a veces también, viste, parece como, bueno, viste cómo lo resolvieron y al final no le dieron ni 10 años. Bueno, es un montón. Anda vos a la cárcel. Claro, pero a veces la gente tiende a naturalizar y a decir, bueno, al final no pasa nada. Claro, edulcorar, viste, como si quizás no pasa lo que uno quisiera o determinados, digo, si alguien mata a otra persona, uno considera que debería ser una pena más severa. Pero más allá de eso, digo, también no deja de ser una pena y no deja de tener también un montón de consecuencias. Así que digo, no lo perdamos de vista, no es gratis, así que no compres un arma para matar al vecino. No, por favor, no es que no pasa nada. Bancátela. Hay aclaraciones que yo creo, digo, son necesarias que las hagamos, pero yo creo que sí, ¿no? Y en este contexto sí. Hay que explicar. Hay que sobreexplicar, digo yo, muchas no veces. Es gratis, che. Bueno, gracias, Cintia. No, ustedes. Todo esto y mucho más en el Uno Digital, en todas sus redes sociales. Cintia Finbar en Instagram también. Con su firma. Por supuesto. Con mis rulos. Su sello. Esto lo van a poder volver a ver y escuchar en nuestro canal de YouTube Radio Universidad 891.